Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar y el momento en el que nos escuchen. Y bienvenidos al segundo episodio de El Puñal Podcast. Nos metemos un puñal para que tú no lo hagas. Desde Caracas, Venezuela, me acompaña Felipe Torres. Y desde Santiago de Chile me acompaña María Betania Caldera. Un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Bueno, queríamos primero que todo hacer una actualización de nuestro primer episodio en el que comentamos la situación política de Ecuador y de las elecciones que ocurrieron el pasado domingo 7 de febrero, en el que la situación no quedó tan definida porque como en Ecuador hace falta obtener 50% de los votos o el 40% de los votos y una diferencia de 10 puntos con el segundo más votado, pues ninguno de los candidatos obtuvo esas características y entonces quedó un poco reñido, ¿no? El más votado, el primero, fue Andrés Arauz, que es un candidato por el correísmo, pero el segundo puesto se está disputando voto a voto entre el centro derechista Guillermo Lasso y el izquierdista Yacu Pérez. Entonces, después de una semana de estar de verdad compitiéndose voto a voto y estar pendiente de cómo estaban dándose los resultados en el Consejo Nacional Electoral, al final estos dos candidatos que quedaron en el segundo lugar en un empate técnico decidieron hacer un reconteo de los votos. Entonces, así estamos con la situación de Ecuador. Pero el día de hoy nos vamos a alejar un poco de la región y nos vamos a ir a Europa. ¿Por qué, Felipe? Cuéntanos, ¿qué vamos a ver el día de hoy con Europa? Bueno, nuestras intenciones con estos primeros episodios era hacer como un paneo general de elecciones que va a haber en el mundo. Y por supuesto que en Europa, mira, si yo pienso en Alemania, yo pienso en estabilidad. O sea, por ejemplo, si es fútbol, sé que el Bayern de Múnich va a estar en la final de la Champions. Si es que voy a una cervecería, sé que puedo comprar una cerveza alemana. Pero hay otra cosa que uno tiene como asumida, que es que en Alemania la canciller es Angela Merkel. Y eso es algo que deja de pasar este año, porque Exacto. va a haber elecciones federales y Merkel anunció ya hace tiempo, en el 2018, que no iba a lanzarse a la reelección. Entonces, para conversar, para entender cómo es el proceso político que está viviendo Alemania, tenemos a la primera invitada de la historia del Puñal Podcast, lo cual es muy emocionante. Uh, Nos acompaña el día de hoy María Alonso. María es corresponsal de la agencia EFE en Berlín. María, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues muy bien. Aprovechando hoy que hace un poco de sol aquí en Alemania, en Berlín, algo inusual, así que bien. Eso te iba a preguntar, porque, o sea, hace poco se supo que hubo una super oleada de frío, que hubo una nevada en Berlín sin precedentes, entonces está todo bien. Sí, sí, está todo bien, está todo bien. Vale. Otra cosa que quiero preguntarte, o sea, que no tiene que ver mucho con el tema, pero acá recibe las noticias de Europa como que, ok, Alemania es el país que mejor ha gestionado la pandemia, las líderes femeninas del mundo como Merkel, como Jacinta Ardern de Nueva Zelanda, son como los modelos a seguir. Y a las 2 semanas te dicen que no, que la gente en Alemania está harta del confinamiento, que no quieren más confinamiento, que están hartos del virus. Después se vuelve a escuchar como que no, que en Alemania las cosas están haciendo bien. El día de hoy, ¿cómo se siente la gente en Berlín con respecto al confinamiento? ¿Cuál es el sentimiento general? Pues el sentimiento es de mucho cansancio porque ten en cuenta que desde noviembre está cerrado todo menos los supermercados y las farmacias. Entonces, claro, pues aquí la gente está ya muy cansada. Y bueno, me parece que fue precisamente ayer que han presentado un plan como para ver cómo va a ser la desescalada, ¿no? El desconfinamiento. Pero, en fin, es curioso porque en Alemania ciertamente están siendo bastante restrictivos en comparación con España. En Alemania ahora mismo la incidencia está en 74 casos, me parece, 74 casos cada 100.000 habitantes. En España, por ejemplo, no sé si está en 700 o 900 y allí pues realmente pues los bares están abiertos, todo está abierto, menos, bueno,
bueno, algunas excepciones, pero bueno, digamos que aquí la gente pues lo ve con un poco de cansancio ya, porque vemos que aunque los casos están bajos, relativamente bajos, pues las restricciones siguen siendo bastante duras. Es lo que hablábamos de la estabilidad, ¿no? Uno dice Alemania y uno tiene la mente en la estabilidad. Pero bueno, para entrar en materia, María, Alemania tiene un modelo diferente a los demás países de Europa, que por ejemplo tienen presidente, tienen primer ministro. En el caso de Alemania, la líder del gobierno, que es Angela Merkel, es canciller. ¿Qué diferencias sustanciales hay entre el canciller de Alemania y otros jefes de Estado de Europa? Bueno, básicamente el nombre de canciller federal es la denominación simplemente que se le da al jefe de gobierno. Es decir, en cuanto a su papel y a sus funciones, no dista mucho de la de cualquier jefe de gobierno. Vale, entonces ese es un jefe de Estado cualquiera. Ujú. Claro que sus particularidades, ¿no? Pero Ahora, otra cosa que quiero preguntarte es, yo por ejemplo, yo tengo 23 años, ¿ok? Merkel va a cumplir este año 16 años al mandato de la Unión Europea. O sea, yo no recuerdo la vida sin ujú, Merkel al mando de Alemania y de la Unión Europea. así es. Entonces uno tiene como asumido que Alemania es esta ideología o Merkel es esta ideología, pero no sabes cuál es. ¿Cuál es el partido político de Merkel? Pues el partido de Merkel es la Unión Demócrata Cristiana, que se conoce realmente por sus siglas, por la CDU. Y bueno, pues esto es un partido mm, de centro conservador. Entonces, ahora que ella sale del gobierno, que da un paso atrás y dice como que, ok, ya suficiente, 16 años, me retiro. Hay una persona que está elegida para ser el nuevo líder de la CDU, que es Armin Laschet, que tengo entendido que es la misma rama de Merkel, y por supuesto que Sí. contará con su apoyo para las elecciones. Pero, ¿cuáles son las otras fuerzas Ujú. políticas que hay en Alemania? ¿Qué otra ideología o tendencia tiene posibilidades reales de llegar al poder? Bueno, aunque las encuestas últimas dicen que va a continuar la coalición que hay actualmente en el gobierno, quién sabe, ¿no? Puede haber alguna sorpresa. Pero bueno, ahora mismo en el gobierno pues hay una coalición entre la CDU de Merkel y la CSU, que es la Unión Social Cristiana de Baviera, que Baviera, bueno, es uno de los estados federales de Alemania, y estos gobiernan también en coalición con el Partido Socialdemócrata, que ya en lugar de ser tan de centro conservador, pues ya, bueno, es de un centro más de izquierda. Y luego, bueno, claro, más allá de esta coalición, gran coalición del gobierno, pues está también el partido de extrema derecha, la Alternativa para Alemania, AFP, y también están los verdes, y bueno, estas son realmente las principales fuerzas que hay ahora mismo en Alemania. María, y justamente un poco con esto, porque como decía Felipe, uno, sobre todo nosotros las generaciones un poco más de los 90 o de principios de los 2000, no imaginamos a Alemania sin Merkel, precisamente porque ha sido una persona que ha liderado al país, que es la primera economía de la Unión Europea, y también en ocasiones ha liderado el bloque en momentos críticos como la crisis financiera de la crisis subprime o también la crisis de los migrantes, y ya ahora saliendo de su mandato, bueno, le tocó la pandemia del coronavirus, ¿no? Entonces, ella está dejando un mandato en el que efectivamente demostró bueno, tener el liderazgo para afrontar ciertas crisis y es un legado bastante fuerte. ¿Quiénes se posicionan actualmente en esta carrera electoral? ¿Quiénes son las figuras que están asomándose un poco como los posibles nuevos cancilleres? Sí, pues bueno, lo primero que hay que pensar es que aunque haya salido ahora mismo Laschet como el líder de la CDU, todavía no se sabe si va a ser él el que va a ser el candidato para las elecciones, porque en fin, tienen que ya en primavera eh, la CSU es cuando ya dará el visto bueno y dirá, vale, este va a ser nuestro candidato. Más allá de eso, pues seguramente sea, como ya estaba diciendo, pues la coalición que está ahora
con los socialdemócratas, porque ya la fuerza que hay después de los socialdemócratas es alternativa para Alemania, que es la extrema derecha. Bueno, sería muy complicado que fueran estos lo que fueran a gobernar. Ahora, uno escucha esto y uno piensa como que, ok, Merkel tuvo tantos años de liderazgo y aún así, digamos que no está desgastado su partido, no está desgastado su liderazgo mismo dentro de Alemania. Que por lo que planteas de que, ok, lo más probable es que continúe la alianza social cristiana, socialdemócrata. ¿Por qué entonces Merkel decide no lanzarse a la reelección? Bueno, porque ella considera que ya su ciclo, por así decirlo, se ha concluido, ¿no? Quiere un poco de, en fin, dejar paso a algún sucesor, ¿no? Para renovar el partido y que, bueno, la gente aquí, claro que valora muchísimo a Merkel y que hay muchísimos votantes que ahora están con esa incógnita de qué rumbo va a seguir, va a tener el partido. Pero bueno, el que ha salido, pues en principio de una línea muy parecida a la de Merkel. Entonces, digamos que no se prevé que vaya a perder muchos votantes por el hecho de que salga Merkel del gobierno. Claro, porque en general lo que he podido ver en las encuestas es que la tendencia política de Merkel igual se sostiene con un nivel de aprobación bastante alto entre los alemanes, ¿es correcto, no? Sí, sí, sí. Ahora, María, uno también tiene entonces asociada a Merkel con como la cara de la Unión Europea, ¿no? Sobre todo aquí en este lado del mundo, digo. Sí, Sin sí. el liderazgo de ella dentro de la Unión Europea, quién va a tener esta responsabilidad? Recordemos que ella fue alguien muy importante para sobrellevar la crisis, como mencionó Beta, la crisis de los migrantes, los rescates económicos de Grecia, por ejemplo, de otros países. ¿Quién va a ser la nueva cara de la Unión Europea? ¿Macron, el de Francia? ¿O el que surja en Alemania entonces tendrá esa responsabilidad? Hombre, bueno, esto es más una imagen que la realidad, ¿no? Sí es cierto que, claro, Alemania tiene un peso muy grande dentro de la Unión Europea. Mm, y bueno, y más ahora que ya que Reino Unido no está. Pero yo creo que es complicado saber quién va a ocupar ese liderazgo porque, ya digo, más que por el propio poder que tiene Alemania en sí, que es muy grande, junto con, también con Francia, con España, Merkel como figura ha liderado esa imagen, ¿no? O sea, esa imagen que se tiene de ella es más por su labor personal que realmente por su carisma, ¿no? Que realmente pues por la realidad del peso que tiene, que es muy grande, pero bueno, entonces si va a ser Macron, es complicado de saber. Eso del carisma que mencionabas es interesante porque yo estaba investigando con respecto a esto y bueno, repito, de este lado del mundo uno tiene otra idea del político carismático, ¿no? Sobre todo aquí en América Latina. Tenemos casos como Lula da Silva, como Néstor Kirchner, qué sé yo, como Rafael Correa mismo. Entonces uno ve en Merkel a una persona que en realidad es bastante serena, bastante fría, ¿no? Pero Sí, por otro lado, ves que la gente en Alemania la llama, creo que es Mutti el término, que es Muti, literalmente es mami. claro, sí, sí, bueno, la claro. imagen de Merkel es, bueno, sobre todo destaca por su sencillez, ¿no? O sea, la gente valora eso mucho, que se la puede encontrar en el supermercado, que no use ropa despampanante ni carísima, lleva un reloj de precio normal. Entonces, esto es un poco lo que más la gente valora. Y también, por supuesto, que ella es una mujer de Estado. O sea, Mm. eh, destaca sobre todo por su aplomo para grandes decisiones. Entonces, bueno, pues se ha ganado el respeto y también eso, el cariño de la gente que se la considere como la mami, ¿no? O la abuela. La mami. Claro. Otra cosa que también me gusta rescatar del perfil de Angela Merkel es que, bueno, vamos a hacer otra microclase de historia para quienes no lo saben. Alemania estuvo dividida por muchos años después de la Segunda Guerra en un bloque comunista y un bloque capitalista, hasta el año 90, en el cual
se reunifica Alemania. Merkel, por lo que tengo entendido, nació o vivió sus primeros años en Hamburgo, que vendría a ser la parte Ujú. capitalista, y después se trasladó a vivir con su padre en la Alemania del Este, en la Alemania, en la República Federal, en la República Democrática Alemana. ¿Tú consideras que, María, tú consideras que este trasfondo en el que ella creció, digamos, en un ambiente más totalitario, en un ambiente más totalitario, no totalitario, más restringido con respecto a la otra Alemania, influyó en la forma en la que ella gobierna el día de hoy? Hombre, yo creo que sí, yo creo que sí, que eso inevitablemente a su carácter y a precisamente ese aplomo y esa defensa que ella hace de las libertades, yo creo que eso, claro, claro que le ha afectado. De hecho, bueno, ella estudió física en la Universidad de Leipzig, precisamente, eso es un dato curioso, porque quería hacer algo de ciencia, algo empírico, lo que fuera demostrable, un poco para no estar bajo la influencia del régimen comunista, ¿no? Entonces, Claro. ella al criarse en ese entorno, por ejemplo, ahora cuando ella toma medidas duras respecto, por ejemplo, ahora con el coronavirus y las restricciones, como que la gente es más permisiva en el sentido de que saben que, que más que nadie ella valora también las libertades. Sí, de hecho ella como que lo ha dicho también, cuando al momento de establecer estas restricciones, como tú nos decías al comienzo, la gente está agotada y creo que es un sentimiento mundial, ¿no? Y ella reiteradas veces lo ha dicho en sus discursos, Ujú. que ella sabe el peso de la libertad y de los derechos, bueno, por este contexto en el que ella creció. Creo que de alguna otra forma las personas Sí, también conectan un poco con ella y ahí se genera ese sentimiento del que tú nos hablabas de un poco de respeto y de también de saber que, bueno, la persona que te está hablando lo hace con conocimiento de causa, ¿no? Ahora, esta va a ser mi última acotación para dejar que los demás hablen, porque si no me encadeno. Este, eh, repito, aquí en América Latina se acostumbra que los líderes políticos tengan un periodo largo de gobierno, o sea, que estén en el poder bastante tiempo, por diversos motivos, ¿no? Pero es una tónica bastante común. Entonces, muchas veces como que contrasta el hecho de que en Alemania, que es una de las democracias más potentes del mundo, Merkel haya estado en el gobierno 16 años. Por supuesto que con otro funcionamiento democrático, ¿no? Pero investigando de vuelta me di cuenta de que en Alemania esto realmente no es tan raro. El canciller Konrad Adenauer estuvo 14 años, si no me equivoco, y Helmut Kohl, que fue como el padre político de Merkel, por decirlo así, como el mentor político de ella, em, también estuvo 16 años. Esto le preocupa a la gente en Alemania, como que la gente dure demasiado en el poder. bueno, mientras los voten, no les preocupa en el sentido de que si encuentran una figura en la que confían, que lleva al país a buen puerto, pues bueno, pues ellos siguen votando y confían. Ahora bien, si de repente, por ejemplo, ahora el sucesor de Merkel, que previsiblemente vaya a gobernar, pues no hace las cosas como la gente espera, bueno, claro, pues no lo seguirán votando, pero el hecho de que la gente dure mucho en el poder, los presidentes y tal, bueno, canciller dure mucho, no es algo que le preocupe. Vale, entonces las elecciones federales van a ser en septiembre. Beta, ¿qué fecha es en septiembre? El domingo 26 de septiembre va a ser esta elección. Entonces, nada, vamos a estar en contacto contigo, María, nuevamente cerca de esa fecha para hacer como una Uh -huh. actualización. Pero queríamos como aprovechar esta oportunidad, Beta, como para hacer una introducción a lo que es la política de Alemania, ¿no? Sí, yo quería preguntarte un poco, María, también porque un escenario que se está dando de cara a estas elecciones es un poco el surgimiento de este partido Alternativa para Alemania, que si bien en comparación con la coalición no parece todavía no reunir tanta fuerza, pero igual llama un poco la atención, principalmente por la tendencia de extrema derecha, ¿no? ¿Cómo se está viendo eso en el contexto actual de Alemania?
y su repercusión en Europa, donde de alguna u otra forma se ha hablado de, bueno, de un surgimiento de populismos en otras naciones tal vez un poco más chicas, pero que igual van, van afectando el bloque, ¿no? Sí, sí, pues eso se ve con mucha preocupación, porque como bien dices, no es solo un fenómeno que se esté dando en Alemania, sino en España también, por ejemplo, en Italia, en Austria, en España con el partido con Vox, pues la gente mmm, está también muy preocupada porque entró en el Parlamento con muchísima fuerza. Ahora es la tercera fuerza política que hay en España, igual que pasa con la alternativa para Alemania en Alemania. Es decir, el populismo está subiendo muchísimo y preocupa a la gente, sobre todo pues porque ya no se queda ahí, sino que estos grupos pues muchas veces se reúnen, aunque no lo hagan bajo las siglas del partido, pero llevan a Mm. cabo agresiones xenófobas y, en fin, aquí se vive con mucha preocupación. Ahora con la crisis del coronavirus se habla menos, pero que se hable menos no quiere decir que no siga preocupando, que no sigan ganando poder. Perfecto. Y digamos, porque esto, bueno, Alemania es un estado federal eh, y al parecer, y bueno, se organiza con principalmente una democracia de parlamento, ¿no? Ujú. ¿Cuáles son como los estados que llevan la mayor fuerza como política en Alemania? Bueno, pues en Alemania hay 16, efectivamente un Estado federal, hay 16 Länder, ¿vale? Y sí es verdad que como puede ser un poco complejo entender cómo funciona aquí la política alemana, porque bueno, por un lado está el jefe de gobierno, claro que es el canciller, pero luego está el Bundestag, que es el Parlamento Federal, o sea, el órgano legislativo, el Bundesrat, que es la Cámara Alta, que bueno, representa pues, a los estados, y bueno, también hay una figura de un cargo superior del que no sé hasta qué punto fuera de Alemania se habla de él. En España, por ejemplo, apenas se habla, siempre se habla de Merkel, que es la que acapara todo el protagonismo, pero está el presidente federal, que es el Mm. jefe del Estado, que, que bueno, que tiene una labor también importantísima, que es quien designa o despide al canciller, por ejemplo, quien designa a los ministros, a los jueces, y bueno, el encargado pues también de disolver el Bundestag y, y bueno, esta figura realmente va más allá de los partidos políticos y no se mete en la política diaria, pero en fin, pues es muy importante. Y para entender sobre todo cómo funciona la política en este país. Yo hago una equivalencia, María, con eso que acotas. O sea, uno se imagina al presidente de Alemania como así como tú dices, como el jefe del Estado. Pero hay otros países, esto puede ser una comparación, por favor, corrígeme si me equivoco, pero o sea, puedo meter la pata aquí. Pero, por ejemplo, en España está el rey, ¿no? Que es en teoría quien designa o quien refrenda los resultados de las elecciones, ¿no? Entonces es como quien juramenta a los políticos que son electos. En Italia pasa lo mismo, tienes al presidente del Estado italiano, que es como quien controla desde arriba, digamos, el funcionamiento del Ejecutivo. Bueno, en Inglaterra, en el Reino Unido es diferente, porque la reina Isabel tiene como un poco más de injerencia, yo creo, en la política, pero aún así el gobierno funciona independientemente de ella. En Alemania sí hay una injerencia real del presidente del Estado en la política. Sí, pero realmente esas funciones no distan mucho de las de cualquier jefe del Estado. Es, bueno, ahora mismo es Steinmeier, se llama, y, y bueno, pues realmente representa, ¿no?, al país. La función que tiene es muy similar a la de cualquier, eh, bueno, por supuesto, teniendo en cuenta que no es como en España, que es el rey el que ocupa esta figura, entonces, bueno, pues no hay ningún proceso democrático posible como si pasa, pues en Alemania, claro. Creo que una pregunta tal vez final es ¿cuántos candidatos se presentan a estas elecciones, María? Bueno, todavía, por ejemplo, no se sabe quién va a ser el candidato para la CDU. Sí se sabe que va a ser
el del Partido Socialdemócrata, pero bueno, pues van a ser los partidos por ahora, los mismos de siempre, no se espere que vaya a salir ninguna fuerza nueva, ningún partido nuevo. Pues tenemos, como ya hemos hablado, los verdes, la CDU, la CSU, Partido Socialdemócrata y Alternativa para Alemania. Y en algunos casos, por ejemplo, no se sabe quién va a ser el candidato. Y más o menos alrededor de qué fecha se estarían sabiendo los primeros nombres, más o menos alrededor de qué momento ya estarían saliendo como las primeras listas. Yo me imagino que en primavera. En primavera ya se decidirá. Claro, la primavera boreal, que sería, bueno, el otoño austral, por acá, en el sur. Ah, bueno, sí, me refiero. Claro. Mayo, Para como mayo, muy abril, tarde. claro. Claro, abril, mayo. Sí. Claro, es que eso es muy chistoso, porque cuando uno siempre está como acostumbrado a estar arriba, La diferencia claro, uno siempre se... Sí, de sí, los claro. hemisferios. María, muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, como te comentamos, eres la primera invitada de la historia del puñal, así que Un gracias honor, un por honor. querer acompañarnos el día de hoy. Para la gente que quiera leer tu trabajo en la agencia F y seguirte en las redes sociales, ¿cómo pueden hacerlo? Pues bueno, escribiendo en Google María Alonso F, debe salir. Y si no, pues en Twitter, que no me sé yo ahora mismo mi momento, mi nombre, Tu usuario. mi usuario. Sí, es que bueno, no lo uso nada más que para tuitear y no. Es @María _Alonso M. No eres influencer, no eres youtuber. No. No soy yo youtuber, no. Bueno, como saben, pueden seguir @el Punal Podcast en las redes sociales, TikTok, Instagram y Twitter. Me dio un lapsus. Twitter, Instagram y TikTok. A mí me pueden seguir en @Felipe Torres G. Y a mí me pueden seguir en @mabetaniacaldera o @betaniacaldera en Twitter. Así que nada, como estábamos hablando de Alemania, me voy a despedir en alemán machucado, que es Auf Wiedersehen. Recuerden que somos el Puñal Podcast. Nos metemos un puñal. Para que tú no lo hagas. Chao. Chau, chau.